Buenos días, un saludo cordial. Les escucho perfectamente bien ahora. Doctor Carrión, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Primero, preguntarle qué podemos vislumbrar justamente de este discurso y de estas declaraciones, estos anuncios de cooperación que ya se vienen dando entre Estados Unidos, entre Colombia y Ecuador en este tema de la seguridad, del llamado narcotráfico. ¿Cuál es la política que se vislumbra del gobierno de Guillermo Lasso en este tema? A ver, yo creo que el tema este del narcotráfico es difícil de ser asumido exclusivamente desde los territorios nacionales. Estamos hablando de una red global del crimen, donde, por poner un ejemplo, el caso del cartel de Sinaloa Ujú. está presente en 51 países del mundo. Y opera a través de carteles, grupos, bandas, con el nombre que se les quiera poner, en cada uno de estos países. Es sin duda una economía, un sector de la economía muy, muy poderoso, que si uno quiere enfrentarlo, evidentemente tiene que trabajar en perspectivas internacionales. Ahora, lo que ocurre es que en general en el país, nosotros no hemos tenido más allá de dos países, si se quiere, a través de los cuales hemos pretendido establecer formas de cooperación, que ahora se reafirman, que es el caso de Colombia, que lleva 60 años en esta lucha y los resultados no han sido favorables. Si eso es así, ¿por qué seguir intentando por ahí? No entiendo. Y el otro caso es la guerra a las drogas que se estableció hace 53 años en los Estados Unidos por parte de Richard Nixon. Y lo que tenemos en estos años es un incremento cada vez mayor de la economía que circula en ese ámbito, de la violencia que ha incrementado, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió en el periodo de Obama, en la segunda parte de su periodo presidencial de Obama? Obama cambió esa política internamente. Decidió darle más peso al mercado interno, es decir, a la demanda, que a la producción, es decir, a justamente lo que significa el cultivo de la coca, el traslado de la coca, etcétera, y la llegada a los Estados Unidos. Y modificó la guerra a las drogas. Y el resultado de eso fue que los Estados Unidos redujo el 18% del consumo. Una cosa espectacular, y que incluso el presidente Obama decidió entrar de forma directa en los procesos de negociación en Colombia de la paz, y en el punto 3 de los acuerdos de paz estaba el tema del narcotráfico, y estuvieron a punto de cambiar y darle un giro sustancial al tema del narcotráfico en América Latina, porque ya no estaba vinculado directamente a la guerra a las drogas. Eso desgraciadamente se cerró, entró el presidente Duque a Colombia, y lo interesante es que cuando sale Santos del gobierno, la tasa de homicidios que tenía Colombia era igual a la que había tenido 42 años atrás. Es decir, el resultado de la firma de la paz fue espectacular. Ujú. Entra el presidente Santos y se revierte ese proceso y empieza nuevamente Colombia a tener un incremento en las tasas de homicidios. En otras palabras, nosotros estamos haciendo un convenio con Colombia con esta política que en Colombia no le ha dado los resultados esperados. Y esta política de la que se está conversando, hay una alta presencia de fuerza militar. Digo, uno de sus puntales se encuentra en la presencia militar norteamericana, y tenemos memoria de lo que sucedió en Ecuador con la presencia de la base de Manta. Colombia finalmente ha convivido con esa presencia militar, con varias bases militares. Este retorno de la imagen del militar norteamericano a la región, pero más específicamente Ecuador, ¿qué análisis tiene, doctor Carrión? A ver, dos cosas. Yo creo que el Ecuador no ha construido una política autónoma de antinarcóticos, que a mí eso me preocupa sustancialmente, porque lo que nosotros tenemos en mente, tanto en el pueblo ecuatoriano como en el gobierno, es que somos una isla de paz. Esto es algo que se construyó a fines del siglo pasado en una realidad que uno podría decir, sí, éramos una isla de paz porque mientras en Colombia
estaba presente las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, Quintim Lame, etcétera, y otros grupos adicionales. Al otro lado, en el sur, estaba en el Perú Sendero Luminoso, MRTA y otros grupos más. Y en el Ecuador no existía. En otras palabras, sí, éramos una isla de paz. Pero se cierra el conflicto del Perú en el año 99 y en el mismo año se firma el Plan Colombia, que es una cosa interesante. Entonces, todo el problema que nosotros tenemos en el sur se va hacia el norte. Y aquí nuevamente aparece el Ecuador es una isla de paz, porque también es cierto, en Colombia es el país que más cultivo de coca tiene en el mundo y le sigue Perú en cultivo de coca. El Ecuador no cultiva coca. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el Plan Colombia, por lo que se denomina el efecto globo, se trasladan algunas fases de la producción de la cocaína hacia otros territorios. Y el Ecuador empieza a producir cocaína. El Ecuador es un país de producción de cocaína. Entonces ya no somos una isla de paz, porque el narcotráfico terminó contaminándonos. El Plan Colombia terminó contaminándonos a nosotros con la producción de cocaína. La crisis del año 99-2000, del cambio de siglo que nos condujo a la dolarización, nos llevó a ser un país de lavado por simplemente la existencia del dólar. No es una economía muy grande la ecuatoriana, ni siquiera vinculada al tema del narcotráfico, pero es un país de lavado. Y aproximadamente a partir del 2008-2010 empezamos a ser un país de consumo. Entonces, el Ecuador se contaminó. Frente a esta lógica de la isla de paz en el tema del narcotráfico, el Ecuador simplemente es un país de tránsito y de bodegaje, cosa que no es cierto como les estoy señalando. Y en esa perspectiva, el Ecuador es básicamente un país exportador de narcóticos. Y es un país exportador de narcóticos, y aquí viene la cosa, exclusivamente por la cuenca del Pacífico. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de cárceles, los únicos carteles que aparecen son los mexicanos porque es el único, la cuenca del Pacífico es lo único que nosotros perseguimos, que es la droga que va por el Pacífico hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa por la cuenca del río Amazonas? Nada, nosotros no trabajamos eso. Y ahí nosotros tenemos el segundo país de consumo de coca del mundo, que es Brasil, y el primero de crack del mundo, que es Brasil. Y tiene una característica adicional Brasil, que por ahí se exporta hacia el Asia, Europa, Oceanía. En otras palabras, ese es un mercado de exportación mucho más sólido, incluso yo diría, que el que se va por la cuenca del Pacífico. ¿Pero por qué trabajamos la cuenca del Pacífico? Pues ustedes tienen la respuesta. Ahora, doctor Carreón, lo que llama también la atención del actual gobierno de Guillermo Lasso es hablar nuevamente de este Plan Ecuador, intentando, como decíamos hace un momento, reeditar el Plan Colombia. Sin embargo, ¿cuáles serían como un poco estas, digamos, características que tomaría este plan? ¿Por qué reeditarlo justamente ahora? El Plan Colombia se firma en el año 99 entre el presidente Clinton y el presidente Pastrana. Y básicamente tenía dos objetivos. Uno, el caso del conflicto interno colombiano, que el Ecuador no tiene esa situación, porque ahí habría, como les decía, procesos conflictivos de carácter militar, con la confrontación con las FARC, el ELN y otros más. Eso el Ecuador no tiene. Y el segundo caso es la tesis nuevamente de la guerra a las drogas, que es básicamente eliminar las zonas de cultivo de la coca. El Ecuador no cultiva coca. Entonces, ¿para qué un plan de esas características en el caso del Ecuador? Colombia recibió durante 15 años 10.000 millones de dólares de forma formal y 10.000 adicionales de forma informal. Los resultados después del Plan Colombia están a la vista. Los objetivos que se plantearon no dieron los réditos. Lo que ustedes señalaban del caso de la base de Manta es muy interesante. La base de Manta sale del Ecuador y construyen 2 bases militares en Colombia a cambio de la de Manta. ¿Por qué? Porque eso estaba destinado principalmente al conflicto interno colombiano.
el Plan Colombia le internacionalizó esa lógica y ahí el Ecuador no le quedó más remedio que entrar también en esa perspectiva. Y los resultados han sido francamente negativos. Colombia tiene 7 bases militares. ¿Será eso lo que se necesita? ¿Ha sido esa la solución para el problema en Colombia? ¿Será bueno replicar eso mismo aquí en el Ecuador? Pues yo creo que no. ¿Cómo está relacionada, doctor Carrión, la política que se está intentando construir de seguridad? Existió esta reunión entre las altas funciones del Estado, representantes, para generar este consenso frente a una emergencia en el sistema de rehabilitación social. ¿Cómo está relacionada la política justo de seguridad con estos acuerdos o estas relaciones también de combate del narcotráfico? Usted al inicio lo decía, el tema del narcotráfico es un tema global, no es algo que solo pueda combatir desde casa, puertas para adentro. Se necesitan estos acuerdos de cooperación, pero teniendo claro internamente una política de seguridad. ¿Hay esta política de seguridad? A mí me pareció muy interesante y positivo que el presidente convoque a las distintas funciones del Estado a una reunión, porque eso daba la posibilidad y da la posibilidad de construir una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Pues un acuerdo entre los distintos poderes, entre las distintas funciones que constituyen el Estado, para enfrentar a largo plazo un tema en particular, en este caso el de la violencia. El problema que yo veo es que se reunieron y se fueron por una línea muy inmediatista y no de construir una política de Estado precisamente. Porque de ahí, ¿qué salió respecto a las cárceles? ¿Qué salió respecto de la justicia? ¿Qué salió respecto del marco institucional? ¿Qué salió respecto de la seguridad ciudadana? ¿Qué salió respecto del narcotráfico? Yo creo que eso es lo que deberían retomar y me parece que el presidente Lasso debería convocarles nuevamente a todos estos poderes y me parece que incluso faltaron algunos otros para, en ese contexto, definir una política explícita de seguridad donde esté el trípode principal del sistema penal: justicia, policía y cárcel. Y a eso hay que añadirle, porque me llamó la atención, que por ejemplo no esté el ministro de Economía, que no esté todo el área social, es decir, educación, cultura, por ejemplo. No estuvieron, porque si nosotros queremos hacer rehabilitación en el sistema carcelario, pues estos sectores tienen que estar ahí, y no estuvieron. Entonces ahí da también un poco la óptica de cómo están pensando el tema de seguridad. Yo creo de todas maneras que esa idea es buena y que debería volver a convocarlos, pero sobre la base de establecer una propuesta explícita. Y para finalizar esta entrevista, doctor Carrión, como una de las respuestas luego de la crisis carcelaria, el gobierno dictó un nuevo estado de excepción que justo también no solamente habla de, digamos, cuáles han sido como los focos de solución planteados por el gobierno, sino que además pone en la mesa, digamos, ciertas debilidades que la Policía Nacional tendría a la hora de la seguridad. Sin embargo, la presencia militar, ¿por qué todavía sigue siendo como esta solución a la que recurren los gobiernos? Incluso la ciudadanía pide todavía presencia militar, sin embargo, nos encontramos algo concreto que es la militarización de las ciudades. Yo creo que eso es resultado a las demandas de la población. O sea, hay que ser en eso absolutamente claros. La población necesita justicia y la justicia es diente por diente. Eso es lo que pasa. Entonces, está dando una respuesta, si se quiere, a la demanda de la población, que es mano dura. Mano dura es ver a los militares en la calle, ver a los militares en todos lados. Ahora, aquí viene un problema. Si nosotros tenemos un déficit de guías penitenciarios, que es francamente impresionante, porque Naciones Unidas establece que debería haber un guía penitenciario por cada 10. Eso significa que en el Ecuador deberíamos tener más o menos 4.000 guías penitenciarios. Y tenemos 1.200, 1.300. Es decir, nos falta más del triple. En la penitenciaría del litoral están más de 8.000 personas recluidas. Eso significa que deberíamos tener 800 guías penitenciarios. Si nosotros sumamos policías y militares, es más o menos la cantidad de guías penitenciarias que es lo que se necesita. ¿Qué hemos dicho respecto de esos 800, 900 que se requiere para
la penitenciaría litoral. Nada. Y lo que se necesita es meterle recursos económicos. O sea, no podemos seguir reduciendo cada vez más el presupuesto de la seguridad. Porque salió hace algunos años un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que decía que la violencia genera más o menos una pérdida de 14 puntos del PIB de América Latina. Si nosotros de eso le pasamos al caso del Ecuador, y diciendo que el Ecuador está en la mitad de eso, es decir, 7%, eso significa 7.000 millones de dólares. ¿Por qué no le meten 100, 200, 300 millones de dólares a la seguridad? Sería la mejor política económica. Y finalmente quedan estas preguntas abiertas también. ¿Cuál es la visión del gobierno en la política de seguridad relacionada al sector de la educación, al sector social y también estos acuerdos que se están haciendo vinculados al tema de la economía? Temas que lo conversaremos en una siguiente oportunidad. Le agradecemos, doctor Carrión, por su presencia aquí en Wambra Radio. No, muchísimas gracias. Un saludo cordial.